Yo soy Mondeos. Yo traigo historias. Yo traigo español. Yo traigo silencio. Y lo que vive en el silencio. Título: Planta S. Capítulo 1. El botón. Veo a una mujer joven. Ella se llama Nora. Nora vive en un apartamento ruidoso. Coches, voces, pájaros. Todo es ruidoso. Ahora Nora está en el ascensor. El ascensor sube. La luz en la cabina es fría. Nora ve números. 1, 2, 3, luego S. El botón es nuevo. Ayer no estaba allí. Es gris. Es viejo. No encaja. Nora mira fijamente durante mucho tiempo. Su dedo está en el aire. Tiembla. S de silencio, dice ella en voz baja. Luego presiona S. El botón permanece oscuro. En el espejo brilla intensamente. Capítulo 2. El pasillo. La puerta del ascensor se abre. Delante de Nora hay un pasillo corto y oscuro. Es muy silencioso. Solo hay una puerta. La puerta se parece a su puerta de casa. Pero no hay número, no hay nombre, no hay cerradura. Nora camina despacio. Se para delante de la puerta. Llama 2 veces. Espera. Nada. Ni pasos. Ni aliento. Solo silencio. Entonces su teléfono vibra. En la pantalla hay un mensaje. Remitente. Desconocido. Texto: ¿Quién está ahí? Capítulo 3. La respuesta. En casa, Nora abre la ventana. La calle es ruidosa. Coches, bocinas, gente. Cierra la ventana de nuevo. Es mejor. Nora se sienta a la mesa y coge el teléfono. En la pantalla todavía está el último mensaje. ¿Quién está ahí? Mira las palabras por un largo tiempo y piensa. Luego teclea despacio. Soy Nora. Lee la frase. 1 vez. 2 veces. Finalmente presiona enviar. En ese momento suena el timbre de la puerta. Nora va a la puerta y coge el auricular. ¿Quién está ahí?, pregunta. Una voz baja responde inmediatamente. Soy Nora. Capítulo 4. La foto. Por la mañana, Nora vuelve a estar delante de la puerta en S.
La puerta se parece a la de ayer, pero ahora tiene una mirilla. Nora se acerca. Toc, toc. 2 golpes. Llama a la puerta. ¿Hola? Llama en voz baja. Ninguna respuesta. Llama una vez más. Luego se inclina. Mira por la mirilla. Detrás está oscuro. Muy brevemente una sombra se mueve. «Te veo», susurra Nora. Ninguna respuesta. Solo silencio. Solo su respiración. Entonces, Nora piensa en el trabajo. Baja rápido. Bum, bum, bum. Un vecino golpea con el martillo. Bzz. El conserje corta el césped. Guau, guau. Un perro ladra fuerte. Todo junto es muy, muy ruidoso. Nora se tapa los oídos. En su buzón hay un sobre sin sello. Lo coge. Dentro hay una foto. ¿Qué es eso?, dice Nora. En la foto está su puerta. La puerta está fotografiada desde dentro. Se ve la pared de su apartamento. Sobre la puerta cuelga un reloj. El reloj marca 3:12. En la foto, con su letra, te veo. Capítulo 5. La llave. En la oficina hay ruido. Voces por todas partes. Un compañero se ríe fuerte. La impresora pita e imprime. El teléfono suena. Ring, ring, ring. Nora se agarra la cabeza. Piensa. ¿Policía? No. La foto tiene su letra. ¿Quién creería eso? De repente, su teléfono muestra una videollamada de mamá. Nora pulsa aceptar. La imagen llega de inmediato. Se ve a sí misma en la pequeña pantalla. En el video, ella sostiene su llave del apartamento en la mano. La llave brilla. Nora mira sus propias manos. Sus manos están vacías. Capítulo 6. Luz y aliento. Por la noche, Nora se sienta en la cama. La luz del techo se enciende y se apaga. Va al ritmo de su respiración. Dentro, fuera. Dentro, fuera. ¡Para!, dice Nora. Se levanta y va al pasillo. Quiere revisar la luz. La puerta del apartamento está abierta. Detrás no está su piso. Detrás está la planta S. Está completamente en silencio. Nora grita fuerte. De repente abre los ojos. Está sentada en el autobús. ¿Fue un sueño? Afuera está oscuro.
Se había dormido y perdido la parada. A su lado hay tiza blanca. En su mano está escrito con tiza S. Capítulo 7. El sonido. Es de noche. La calle está oscura. Nora no quiere ir a casa, pero va. Delante de la casa respira profundamente. Presiona el botón. El ascensor va. De repente suena su teléfono. Una llamada. En la pantalla solo hay un número, sin nombre. Nora acepta la llamada. Ella dice en voz baja: Hola. No hay voz. No hay palabras. Solo tonos. Tut, tut. Nada. El ascensor para. Planta S. El pasillo está vacío. El aire es frío. Nora se queda quieta. Escucha atentamente. Música. Una melodía. Es su propio tono de llamada. El sonido no viene del teléfono. El sonido viene de detrás de la puerta. Capítulo 8. El signo. La puerta ahora tiene una cerradura. ¿O es otra puerta? Nora respira. Ella no llama. Coge la tiza. Dibuja una gran S en la puerta. Despacio. Firme. Una raya. Otra raya. Una curva. Blanco sobre oscuro. Nora mira brevemente. Luego se va. Por la mañana se despierta. Encima de su cama hay algo en el techo. La raya es igual. Los bordes son iguales. Es lo mismo. Sus dedos están blancos por el polvo. Encima de su cama está escrito S. Capítulo 9. La otra Nora. Nora coge la tiza de nuevo. Escribe S en la pared. Una gran S. Luego, una pequeña. En la cocina, en el pasillo, en el baño. Por todas partes. Pronto no queda espacio libre. Nora debe estar loca. La tiza casi se ha ido. Solo un pequeño resto. Entonces llaman a la puerta. Toc, toc. 2 golpes. Nora camina despacio hacia la puerta. Su corazón late rápido. Mira por la mirilla. En el pasillo hay una mujer. La mujer llama de nuevo. Ella llama. Luego se inclina. Oye, te veo, dice ella en voz baja. Nora se queda quieta. Ella
contiene la respiración. En su cabeza se hace el silencio. La mujer es como Nura, mismo pelo, misma chaqueta, mismo rostro. Ella, Nura. Capítulo 10. En casa. La noche es luminosa. Los fuegos artificiales pintan puntos rojos en el cielo. La ciudad está de fiesta. Nora abre las ventanas de par en par. El ruido entra en el apartamento. Es cálido y grande. Nora lo respira. Sale del apartamento. Camina por el pasillo. Entra en el ascensor. Solo hay un botón. S. Ella presiona. El ascensor la lleva a S. En el pasillo hay una puerta con su nombre. Su llave encaja. En el apartamento el reloj marca 3:12. El reloj no hace tic-tac. Está completamente en silencio. S de silencio. Nora está en casa. Yo soy Mondeos. Yo traigo historias. Yo traigo español. Yo te traigo de vuelta mañana para la próxima historia.